Amigos del Cuerpo Médico, así empezamos nuestro programa, siempre buscando llevarles información hacia sus hogares. El día de hoy estamos en el Hospital Nacional 2 de Mayo para informarles sobre equipos de última tecnología que facilitan las intervenciones el día de hoy y permiten una mejor recuperación. Así que no se pierdan el programa. Jennifer, así empezamos. Yo voy ingresando al Hospital Nacional 2 de Mayo. Nos vemos pronto. Buenísimo, ahora entonces te dejamos para que ingreses al Hospital 2 de Mayo y como bien tú precisabas al empezar, el Cuerpo Médico siempre se traslada pues prácticamente todas las semanas para conocer de primera mano la tecnología que se utiliza en los sistemas sanitarios de nuestro país. Hoy en Cuerpo Médico vamos a hablar de un tema muy interesante que usted ha estado pidiendo muchísimo, el tema de la sarna o la escabiosis. Esta situación que mucha gente pues suele decir que es como una rascarrasca, los animales nos lo pueden contagiar. ¿Cuándo es que hay factores de riesgo que podría determinar pues esta escabiosis? Bueno, hoy tenemos a una invitada especial en estudios que va a resolver todas sus consultas, así que así arrancamos el día de hoy Cuerpo Médico. Esta sarna causada por ácaros, los animalitos que de repente por ahí, perrito, gatos, presentan sarna, pueden contagiarnos a nosotros o de repente por ahí podríamos ser contagiados si es que alguien en casa o de repente con la persona que compartimos, pues, ¿no? El dormitorio tiene sarna. Bueno, todo eso usted va a poder preguntarlo hoy a un especialista que ha venido hasta nuestros estudios. Pero, ¿qué les parece si para conocer un poco más del tema de hoy, vemos un informe y ya entramos de lleno con sus preguntas? La escabiosis, que también es conocida como sarna, es una infestación al cuerpo por el ácaro Sarcoptes scabiei y se trata de una ectoparasitosis relativamente frecuente que se contagia por contacto directo de piel con piel y a veces también a través del uso de sábanas sucias, toallas o incluso ropa ya contaminada. En algunos casos es posible adquirir esto por contacto con animales infestados, sobre todo el caso de los perros. Y además hay que tener en cuenta que el periodo de incubación de la sarna es de 1 a 3 semanas. Es importante mencionarles que uno de los síntomas principales es el escozor, la inflamación y la picazón intensa de la zona precisamente infestada. A esto hay que agregar que este ácaro no solo suele afectar a un miembro de la familia, sino a todos los miembros de la familia. Además de este síntoma, es importante también revisar la presencia de cavidades causadas por el ácaro, especialmente en los pliegos de la piel, como las axilas, entre los dedos, la planta de los pies o la parte inferior de las muñecas, entre otros lugares. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, la sarna puede tratarse de manera fácil y sencilla con medicamentos que se aplican directamente a la piel, matan a los ácaros, así como también eliminan la presencia de los huevos. Sin embargo, el escozor puede persistir por algunas semanas. Dicho esto, amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo tener hábitos de higiene y limpieza para así evitar la presencia de bacterias, ácaros y parásitos. No olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, cuando pues esa comezón o esa sensación de escozor que tenemos de repente por las noches, realmente se trata pues de un caso de escabiosis o sarna, si es que los animales nos pueden contagiar, si es que nosotros de repente lo tenemos, podemos contagiar a la persona con quien compartimos, de repente pues nuestro lecho conyugal o de repente a toda la familia, los compañeros de trabajo. Bueno, hoy usted va a poder preguntar todo sobre la sarna y vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a responder todas las consultas en relación a ese animalito que usted está viendo ahí al otro lado de la pantalla. Ojo, no estoy hablando de mí, sino al animalito que está al otro extremo de su pantalla. Así que vamos a presentar a la doctora Julia Pancorbo. Ella es médico, dermatóloga de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima. ¿Cómo está, doctora Pancorbo? Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Jennifer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el tema es muy importante y hoy en día hay mucha frecuencia de estos casos que acuden a la consulta médica para buscar una solución. Realmente la escabiosis también se le conoce con el nombre de sarna, ¿no? Y es muy frecuente, doctora, como usted nos decía, porque claro, la gente puede decir, bueno, por lo general me suele picar algunas veces el cuerpo. ¿Cuándo yo podría determinar o de repente sentir o
precisar si es que se trata en efecto pues de sarna. ¿Cuándo me debería llevar al especialista? Claro, la característica clínica principal es que produce un prurito bastante intenso y este se caracteriza principalmente porque pica en las tardes, comienza en las tardes y se hace mucho más intenso en las noches. La persona no puede dormir por el escozor tan intenso que tiene en el cuerpo. Generalmente la van a presentar con mayor frecuencia los niños en la edad escolar, los adolescentes y también los adultos, pero en los niños la característica es que el padre lo lleva por un problema de alergia y las lesiones típicas son las lesiones que presentan en las manos, que son unos puntos rojizos que siguen una disposición lineal. Es como que si los puntitos siguieran una rectita. Entonces, eso es lo que se puede visibilizar. Se ve entre los deditos y se ve en la muñeca. Perfecto. Y en los adultos ya lo vemos en las zonas más extensas, ¿no? En las axilas, debajo de las mamas, en la zona inguinal, en el tórax, cuando ya esto se va incrementando. Generalmente después del contagio, la sintomatología se da a las 3 semanas. Doctora, ya tenemos justamente una primera consulta. ¿Qué le parece? Perfecto. Mientras que usted va explicándonos también en relación ya a los casos? Honorato, gracias por llamar desde Pasco. ¿Cuál es su consulta? ¿Honorato? Doctora, sí, le copio. Buenas tardes. Te escuchamos. Mira, mi consulta es lo siguiente. Mira, yo así ya vengo padeciendo de este mal en los cuerpos, me salen en diferentes partes, a veces en la espalda, en los brazos, y por último me ha salido en toda la barriga, en dirección de todo el ombligo, ¿no? Y eso me sale un escozor, así como estaba escuchando en su programa la doctora, y es muy frecuente, muy fuerte es el comezón que no se puede soportar. Le echo limón, le echo sal, me dicen échalo esto. Honorato, cocones, pero también, ¿te han diagnosticado que es sarna, que es escabiosis, o tú presumes que puede ser porque tienes esas molestias? Sí, es escariosis, sí, eso es lo que me ha dicho escariosis, pero me pusieron ampolla. Ajá. ¿Y ya estás en tratamiento? Cloconazol, me dieron, cloconazol me pusieron en ampolla, pero tampoco, en pastillas de mí me dieron tanto crema, pero ninguno me con todo el resulta malestar? nada, señorita. ¿Sigues con el malestar? Sí, señorita. Ya, y quieres saber qué puede pasar. Bueno, tener Muy en bien. cuenta, en primer lugar, que una vez que el paciente termina con el tratamiento para la carosis, viene un problema ya alérgico que desencadena el propio ácaro en la piel que ha muerto. O Entonces, sea, deja una sensibilidad. aumento ácaro, de la pese a que ya sensibilidad terminó el genera tratamiento. alergias por el escozor continuo del paciente, incluso se llega a hacer heridas, que tiene otro tipo ya de complicaciones. Sin embargo, el escozor puede durar hasta un mes, entonces el paciente tiene que ir nuevamente a la consulta para ser tratado, ya no propiamente por una carosis, sino por un problema alérgico que queda como efecto secundario. Es ahí donde vienen los problemas de irritación, que el paciente también, tener cuidado, no se pueden estar echando cosas que no son medicadas, Ni limón, ni sal, ni porque alcohol. van a generar mayor irritación en la piel, van a generar problemas eczematosos que realmente son bastante delicados, sobre todo en adultos mayores, como escuchaba el señor, que crean mayor sensibilidad, ¿no? Doctora, ¿cómo se contagia la escabiosis? La escabiosis se puede contagiar de dos maneras. Una de manera directa, de piel a piel. El contagio en casa, en colegios, en hospitales. Esa es la primera forma de contagio, de piel a piel. Y la segunda es cuando nos contagiamos a través de objetos. Por ejemplo, las sábanas, las almohadas, los manubrios de las puertas, Las los pasamanos, toallas compartidas. las toallas. Se dice que el parásito puede vivir de 24 horas a 3 días en el medio ambiente hasta que encuentre un huésped adecuado donde va a desarrollar su ciclo de vida, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en las higienes. Es por eso que esta enfermedad es más frecuente en personas poco higiénicas o en lugares donde carecen de algunos medios como donde agua. hay, imagino, hacinamiento, Así es. cárceles, asilos, claro que ¿no? sí. De repente también hospitales. Podría ser si En es los que por ahí no se hospitales, sí, controla en la aquellos salubridad. hospitales, sí, donde la gente está hospitalizada, Perfecto. permanece mucho tiempo hospitalizada, sí se dan los cuadros de acarosis con frecuencia. Perfecto. Y justamente hablando de hospitales, vamos a hacer un paréntesis en el tema de la escabiosis y regresamos al Hospital 2 de Mayo porque Aura nos tiene también más información a propósito de los servicios que brinda pues este gran centro hospitalario. Aura. Así es. Sí, Aura, te escuchamos, te estamos viendo. Jennifer, efectivamente, seguimos aquí en el Hospital 2 de Mayo en el área de gastroenterología y tenemos a la doctora Margarita Jun, que es gastroenteróloga del área, que nos va a contar un poco en qué consiste este equipo de última tecnología, en qué casos se utiliza, qué utilidades tiene. Hola, buenas tardes. Sí, específicamente lo que hacemos aquí en el área de gastroenterología con este equipo se llama, es un arco en C de última generación. Realmente tiene múltiples usos. Como ven aquí, la doctora está examinando un paciente
Y el procedimiento que nosotros hacemos aquí en gastroenterología consta de dos partes, ¿no? La parte endoscópica y la parte radiológica. Normalmente lo más común que tenemos para usar este equipo son las patologías de la vía biliar, tales como la coledocolitiasis, estrechez del árbol biliar, ampulomas, algunos quistes de colédoco, en otras palabras, todas las patologías que tienen que ver con el árbol biliar. Por ejemplo, en esta imagen, en este caso de este paciente, si vemos aquí en la parte radiológica, este tubo de aquí es el endoscopio que está operando la doctora. Y aquí, por medios de contrastes y otros utensilios que tenemos para poder visualizar el árbol biliar, vale decir todos los conductos por donde discurre la bilis, podemos ver que hay una obstrucción, ¿no? Una obstrucción generada por una piedrita, claro, que ha migrado y que se logra sacar con este adminículo que se llama canastilla. Bien, doctora, ¿y la idea de estos nuevos equipos o la implementación de este equipo es que las intervenciones sean menos invasivas o de pronto es un mix? Así es. Si no, ¿qué pasaría si no tuviéramos este equipo y pudiéramos hacer este procedimiento? El paciente, como antes ocurría, tenía que entrar a cirugía. Claro. Y la cirugía es un procedimiento mayor, es un procedimiento de un poco de mayor riesgo para el paciente, implica mayor tiempo de estancia hospitalaria, implica más costos para el paciente. Perfecto, ¿no? Entonces la recuperación es mucho más efectiva. Bien, doctora, entonces, Jennifer, vamos a regresar contigo al set. Sin embargo, vamos a tener un segundo enlace para poder seguir informando un poquito más de cómo se pueden acceder a estos servicios. Así que regresamos contigo. Claro que sí, ahora vamos a estar atentos acá a ese tercer despacho que vas a tener con nosotros para darnos detalles de cómo es el acceso ya a esa tecnología de última generación que se está registrando ya en el Hospital 2 de Mayo. Y nosotros seguimos aquí con la doctora Pancorbo para aprender más y también, evidentemente, la especialista responde a sus consultas en relación a la escabiosis o sarna. Y nos vamos hasta Junín, doctora. Andrea nos llama y le tiene una pregunta. Andrea, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita para la doctora Pancorbo? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Tengo una pequeña de 8 meses, pero que desde el mes de nacida presentaba, así como se ve en la tele, que empezaron a mostrar unos puntos rojos. Y no solamente es ella, sino que a mi persona también así le sale ese tipo de puntos rojos y le causa mucho escozor y le aumenta por todo el cuerpo. No sé si es la escabiosis o qué otra cosa podría ser, o cómo podría diagnosticarlo. Y lamentablemente aquí en la zona no hay dermatólogos. ¿A dónde le podría llevar? Perfecto, muy buena pregunta. Muchas gracias, Andrea, por la confianza, doctora. Sí, es bueno, los puntos rojos sí es una clínica que presenta la escabiosis, pero sin embargo habría que ver el escozor y ver la distribución de las lesiones. Si esto es así, usar algunas cremas que podría encontrarlas, fácilmente las puede indicar un médico general para poder... Ahora, doctora, en casos de situaciones muy lejanas, ¿hay posibilidad de que pueda ser diagnosticada esta niña e incluso la mamá a través de la telemedicina? ¿Puede utilizarse? Sí, claro que sí. La clínica es importantísimo, sobre todo las sintomatologías del escozor nocturno. El prurito intenso en las noches es lo que más nos lleva al diagnóstico clínico de esta patología. En todo caso, la recomendación para Andrea es no dejar pasar más el tiempo. No dejar pasar más tiempo. El examen, incluso se puede hacer un examen de raspado directo de la piel y se va a visualizar al microscopio. En lugares alejados o en lugares, centros médicos, con médico general, se puede hacer un diagnóstico. ¿Puede agravarse la situación si es que de repente no se recibe atención pronta? Se va a extender más las lesiones. Así que ahí está la recomendación, Andrea, por favor, si quiera conseguir una cita por telemedicina. Vamos ahora hasta Loreto, el oriente de nuestro país. Carla, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta respecto a la escoliosis es porque tengo un hermano que tiene así salió de la piel bastante, así justo estaba viendo, se ha hecho un examen, justo se fue hasta Lima en Copas, en Hospital Solidaridad, y no le han hecho un análisis correcto y no salió exactamente qué era. Pero ahora recién viendo la tele estoy viendo de qué es escoliosis. Entonces, respecto a eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque le han puesto 2 ampollas y sigue igual.
Es otro diagnóstico, ¿no? Y tú sospechas que podría ser no escabiosis por lo que has visto, pero ojo, vamos a ver qué es lo que dicen los especialistas, en todo caso, quien dio el diagnóstico, doctora. Sí, sería bueno el examen directo de piel para ver realmente qué es lo que presenta. El examen se hace de los puntitos rojos que manifiesta la paciente y en base a eso se inicia el tratamiento oportuno. Ahora, el prurito, siempre el prurito es importante. El prurito comienza a partir de las 5 o 6 de la tarde y se va intensificando durante la noche. Mientras que no se dé el diagnóstico, doctora, ¿qué pueden hacer las personas? Dar un antihistamínico para controlar un poquito el escozor. También hay que seguir una dieta adecuada porque tenemos que recordar que este parásito es ajeno a nuestro organismo y va a generar cuadros alérgicos. Y si por ahí tenemos la carosis y no tenemos una dieta adecuada, ingerimos limón, ají, nos va a exacerbar mucho más el escozor. Entonces, tener cuidado con la limpieza de la piel, un jabón suave, una dieta adecuada, baja en sustancias que nos vayan a exacerbar el cuadro alérgico y hacer el examen médico preciso. No acudir a la farmacia en la cual pues el farmacéutico o el que dispende los medicamentos nos vaya a dar una cremita para aliviar la sintomatología. Exacto, y ahí nuevamente reiteramos el tema de la la automedicación, no buscar el diagnóstico en el internet y acudir con el especialista. Doctora, vamos cerrando ya el tema el día de hoy y nos comprometemos a tocarlo por una segunda vez porque ese es un tema que ha dejado muchas llamadas. ¿Qué recomendaciones finales puntuales puede dar al televidente? Y también, sobre todo, si es que todavía no acuden a la cita y de repente pueden tomar medidas, ¿no?, higiénicas en casa para evitar la propagación, ¿no?, la infestación en casa. Importante no automedicarse. En segundo lugar, tener una higiene adecuada de la piel. Si vemos que alguien en la familia presenta este tipo de lesiones, tener cuidado con la higiene, lavar la ropa diariamente, planchar ¿Agua caliente es recomendable para el lavado? Si carecen de estos medios, por lo menos lavarla y orearla al medio ambiente si es que no pueden plancharla. Planchar la ropa, si en algunos casos pueden, diariamente y no compartir las ropas o las prendas muy personales. Se pueden medicar con un antihistamínico para bajar un poquito el escozor hasta que vayan al dermatólogo. Cuando se usan cremas de manera exagerada, no medicada, entonces pueden alterar la estructura normal de las lesiones y confundir un poco el diagnóstico cuando ya llegan al médico. Entonces, no automedicarse y cuidarse en casa con una buena higiene. Y sobre todo acudir al especialista para que dé con el diagnóstico certero y de esa manera dar el tratamiento y cumplirlo a pie juntillas. Muchas gracias, doctora Pancorbo. Vamos a tenerla sin duda nuevamente en estudios para poder conversar más porque se han quedado lamentablemente muchas llamadas, muchas preguntas. Así que muchísimas gracias por su presencia. Hemos estado con la doctora Julia Pancorbo, médico dermatóloga de Sisol Salud del municipio metropolitano de Lima y nosotros vamos a volver al Hospital 2 de Mayo porque Aura continúa con más información en el lugar. Aura, cuéntanos. Aura. Continúo, efectivamente, Jennifer, con este traje especial para poder estar dentro del área de gastroenterología, justamente realizando estos exámenes o estas pruebas, estas intervenciones de última generación. Doctora, creo que una pregunta importante es preguntar en realidad, ¿cuánto tiempo dura una intervención de este tipo en relación también a las otras intervenciones que se hacían antes? Ya. Específicamente, en el área de gastroenterología, usando este equipo hacemos lo que llamamos CEPRE, ¿no? El nombre es un poco largo para el keratocolangiografía, pero la sigla es CEPRE, ¿no? La CEPRE en promedio dura 1 hora, minutos más, minutos menos. En teoría deberíamos solamente optar por ese tiempo del procedimiento. Si durara más, puede ser porque a criterio del endoscopista, del médico que lo esté realizando, se podría hacer, ¿no? Pero normalmente es un procedimiento de mediano tiempo. Perfecto. Y creo que lo que los televidentes queremos saber, siempre esta información, ¿cómo podemos acceder a este servicio que facilita las intervenciones en todo caso? Ya, específicamente en el Hospital 2 de Mayo tratamos con muchos pacientes, la gran mayoría de ellos están adscritos al Seguro Integral de Salud. En estos momentos no tenemos consulta externa presencial, pero estamos atendiendo vía teleconsulta. El paciente llama por teléfono a una central, le designan 1 hora de cita para teleconsulta, el médico le llama a la hora pactada y el paciente, bueno, nos entrega su sintomatología vía telefónica. Si en ese momento determinamos que quizás es una emergencia, habrá que derivarlo por emergencia para hacerle un examen más acuicioso y ver al paciente presencialmente, ¿no? Bien, ahora doctora, disculpe que la corte, pero creo que en el set, Jennifer, ¿tienes alguna pregunta para la doctora de pronto? Sí, Aura, por favor, traslade la consulta en relación a los periodos de recuperación. Decíamos que ahora, evidentemente, ¿no?, lo precisabas tú también, es menos invasiva con este tipo de tecnologías. Pero en el tema de la recuperación, ¿cuánto ha variado? ¿Cuánto ha cambiado, ¿no?, en relación a las operaciones tradicionales y ahora con esta moderna tecnología? Perfecto.
Claro, Jennifer, en relación al tiempo anterior, con estas nuevas tecnologías, el tiempo de recuperación de un paciente, ¿cuánto ha cambiado? Definitivamente menor, ¿no? Si no tuviéramos acceso a hacer este procedimiento, ¿no? A hacer CEPRE con esta nueva tecnología, el paciente tendría que operarse, ¿no? Claro. En teoría, si todo va bien, después de una CEPRE el paciente normalmente se va al día siguiente o quizás el mismo día a casa, ¿no? Pero si se tiene que operar, quizás se tiene que quedar más tiempo dependiendo de la patología que tenga y este tiempo va a ser determinado también por el cirujano que lo haya intervenido, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Igual, muchísimas gracias al equipo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Amigos de Cuerpo Médico, no se olviden que siempre intentaremos llevar información hacia sus hogares para al servicio de ustedes. Así que ahora damos pase a corte, pero no se desconecten del programa. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición, trayéndoles un tema que espero les encante, pero sobre todo que sea de gran utilidad? De hecho, muchos de ustedes conocen los frutos secos, como por ejemplo estos de aquí, que se les llaman cashews, ¿no? Estos de acá. Tenemos una gran variedad en realidad. Tenemos este mix, por ejemplo, donde tenemos acá pecanas, tenemos nueces, ¿no es cierto? Y tenemos estas que también son tan conocidas como las almendras y otra tan conocida que no la hemos traído hoy día, pero que es muy consumida en nuestro país, que es el maní. Son frutos secos, a esto llamamos frutos secos y tienen la particularidad de tener bastantes minerales, pero también de tener antinutrientes como también lo tienen las menestras, por ejemplo. Ustedes recordarán que las menestras las remojamos y no solamente para que se ablanden, sino justamente para desprender de esta semilla estos antinutrientes como por ejemplo los fitatos. Pues bien, les cuento que existe una tendencia, no solamente acá en nuestro país, sino en diferentes lugares donde hay esta tendencia de comer cada vez más sano, cada vez más saludable, de aprovechar mucho los nutrientes, de activar las nueces. ¿Qué quiere decir esto, los frutos secos? Se refiere justamente a pasar por un proceso de hidratación que ahorita les voy a mostrar cómo, para poder avanzar con un proceso de germinación, es decir, promover la germinación de estos frutos secos y de esa manera hacer que se inactive los fitatos. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque los fitatos de alguna manera impiden la absorción del hierro, del zinc, del calcio, del alimento que se está consumiendo en ese momento. Entonces, ¿cómo es que se activan estos nutrientes? Y luego les explico si es tan necesario activarlos o no es necesario. Pero les voy mostrando la técnica. De hecho, tienen un recipiente con agua, corriente agua limpia, obviamente. Si ustedes han comprado los frutos secos a granel, por favor, primero los lavan bien unos 20 minutitos. Si los han comprado empacados, estos ya pasaron por su proceso de limpieza y simplemente los vuelcan de esta manera sobre el agua y le ponen una pizquita de sal, solamente un poco para ayudar a que justamente se vaya, digamos, activando más este proceso, ¿no? Esto lo tienen que dejar remojando entre 7 y 12 horas. En este proceso de remojo, y ustedes recordarán que lo he explicado bien también cuando estamos hablando de la dieta en pacientes renales, esto es como dializar un alimento. Eso quiere decir que no solamente va a empezar el proceso de germinación, porque cualquier semilla le pones agua y empieza ese proceso, sino que además va a empezar a salir algunos minerales, como por ejemplo el fósforo y el potasio. Y es ahí donde viene el meollo del asunto. Si yo por un lado quiero remojar esto para inactivar estos fitatos y que no me afecte la absorción de calcio, hierro y zinc, por otro lado estoy perdiendo otros nutrientes. Vayan quedándose con esa idea que luego les explico por qué. Bueno, luego de que pasa 7 a 12 horas, ustedes lo van a encontrar medio blandito. Pueden descascararlo si quieren, pero luego hay que pasarlo por un calentado, por un horneado, a temperatura muy bajita, 180 grados, y lento para que vayan secándose y poniéndose crocantes. De esa manera ya están listos para su consumo y hemos impedido que ese fitato nos genere un problema con el zinc, el hierro y el calcio. Ahora bien,
¿Quiénes tienen que hacer esto? ¿Por qué es esto recomendable? Esto está aconsejado únicamente para aquellas personas que tienen una dieta basada en plantas. Por ejemplo, las personas que siguen dietas veganas. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos tenemos que cuidar mucho justamente el hierro, el zinc, el calcio, que son minerales que son fácilmente encontrados en alimentos de origen animal. Como ellos no los tienen, activar estas nueces les conviene. Pero si tú tienes una dieta amplia donde incluyes carnes, pollo, huevo, leche, esto no es necesario, porque justamente además se ha encontrado beneficios en los fitatos de los frutos secos. Cuando uno consume una pequeña cantidad, por ejemplo, 30 gramos un par de veces por semana, esos fitatos más bien tienen beneficios. Uno de ellos es prevenir justamente cálculos renales. Imagínense ustedes, pero si soy una persona que consume 50 gramos todos los días de cualquier tipo de este fruto seco, entonces sí me conviene activarlos de esta manera. Que es súper sencillo, todos lo pueden hacer en casa, simplemente poner en remojo 7 a 12 horas con un poquito de sal, escurrirlos, colocarlos en una bandeja en el horno hasta que queden crocantitos y luego a comérselos o guardarlos en un frasco de vidrio hasta el momento del consumo, Jenny. Natural, saludable, la de siempre, no tengo necesidad de tener este procedimiento. Porque pero podría comerlo incluso húmedo, si es que yo quiero. se pueden comer húmedos sin ningún problema. Al horno, ni nada. Ya viene digamos, el gusto de cada persona, pero si los vas a mantener húmedos, tienes que saber que esos se pueden malograr rápidamente. Ya le has dado agua y va a empezar el proceso de germinación. Bueno, en todo caso ya sabemos qué es activar, ¿no? Y en todo caso cuándo es pertinente que se activen los frutos secos si en caso yo los vaya a consumir. Muchísimas gracias, Sarita. A ti, Jenny. Y momento de decir gracias por su preferencia. Mañana a la 1 de la tarde los especialistas van a responder todas sus consultas en relación a una enfermedad autoinmune, el lupus. Así que no se la pierda, va a ir listando usted sus consultitas. Y recuerde que hoy nos vemos también a las 5 de la tarde como todos los días. Nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Cuerpo Médico. Recuerde que Cuerpo Médico va en doble horario todos los días de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Hoy, como todas las tardes, vamos a tener un tema muy interesante, un tema que incluso usted ha estado pidiendo desde hace muchísimos meses atrás y hemos tenido ya la oportunidad de conseguir a una especialista en el tema para que pueda absolver todas nuestras dudas y también orientarlo a usted en relación al tema de la dislexia. Voy a presentarla rápidamente. Ella es Jennifer Canock, ella es especialista en dificultades de aprendizaje del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje CEPAL. ¿Cómo está, tocaya Jennifer? Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto para mí también compartir con ustedes. Y va a compartir muchísima información con nosotros y también tengo que darle la bienvenida, como siempre, a mi compañera Sara Guzabá, nutricionista de Cuerpo Médico, quien más adelante incluso también tiene un tema súper interesante en momentos de nutrición. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jennifer, gracias. Y por supuesto, doctora, bienvenida. Y acá contentísimas para poder explicarles a ustedes este tema que es, no sé qué tan frecuente, hoy vamos a aprender sobre eso, pero sobre todo cómo solucionarlo. Trastornos del aprendizaje, lectoescritura, básicamente es cuando uno por ahí pues puede de repente echar preocupación si es que ve pues que el niño tiene problemas al momento de empezar a leer, si es que no está escribiendo bien. Cuando, Jennifer, usted que es la especialista en el tema, nos puede precisar si en efecto se trata pues de un problema de dislexia y en principio para que todos los papás en esos momentos no puedan comprender muy bien este término, ¿de qué se trata esto de la dislexia? Efectivamente, la dislexia es un trastorno más común de lo que nos imaginamos. Sí, afecta, estamos hablando entre un 5% a 10% de la población y es un trastorno para poder aprender a leer, específicamente relacionar
cada letra con el sonido respectivo. Y eso se diagnostica recién a partir de primer grado, pero antes hay una serie de indicadores desde los 3 años de edad. No es un problema en realidad perceptivo visual, que no reconoce las letras, más bien es un problema de orden fonológico. Por eso se dice que desde los 3 años de edad hay predictores fonológicos, valga la redundancia, para poder saber si el chico va a aprender a leer y a escribir. ¿Es una enfermedad o es una condición? Es una condición, porque hay bases psicológicas. Es decir, el cerebro, las distintas áreas relacionadas a la parte fonológica del lenguaje oral no funcionan como deberían de funcionar en niños que son sumamente inteligentes. Y por eso cuando les presentas la letra, no sabe cómo esa letra suena. Claro. Ahí está la dificultad central. Exactamente, yo creo que ese es el ejemplo más claro para poder entender, ¿no? Uno visualmente reconoce la letra, pero no asocia esta figura con el sonido. O sea, no puedo asociar cómo suena la letra con el figura. Yo recuerdo cuando uno, bueno, mis hijos ya están grandotes, pero cuando estaban más pequeños y habría que enseñarles a leer, era un poquito, cómo suena la M con la ma, ¿no? A lo coquito, Y algo más o menos, me imagino que debe ser así para la escritura. Y dijo también que a partir de los 3 años de edad, que todavía no es momento de lectoescritura, pero ahí ya empiezan a verse algunos síntomas o algunas cosas que podríamos, digamos, ponernos en alerta. ¿Cuáles serían? Sí, justamente los niños que no juegan con las palabras. Desde los 3 años, los niños tienen que jugar mucho con las palabras. Por ejemplo, si un nombre rima con otro nombre. Las rimas son muy típicas a los 3 años de edad. A los 4 años ya comenzamos con los sonidos iniciales de las palabras, los sonidos finales de las palabras, pero jugando con las palabras. O, por ejemplo, también mencionando qué palabras empiezan con tal sonido, ¿no? O qué nombre se parece al mío. Y así los niños van jugando sin querer queriendo y van dándose cuenta que una palabra tiene una secuencia de sonidos. Entonces, los niños que alteran la secuencia de los sonidos en el momento de hablar, en el momento de relacionar palabras, ya desde ahí tenemos que comenzar a preocuparnos. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Porque imagino que muchos papás deben estar ahora de repente por ahí angustiados porque también tienen los niños en casa y digamos que este acompañamiento, ¿no?, en las clases escolares, en el inicial, en el aprender a escribir, se está dando prácticamente con ellos, ¿no? Porque estamos todos en casa. ¿En qué momento se da el diagnóstico? ¿Se llega rápido este diagnóstico o de repente, como también en otras situaciones, a veces se va dando tumbos de especialistas en especialista, generando pues la frustración, no solamente en el papá, también en la criatura? Efectivamente, el diagnóstico lo tienen que hacer los especialistas. El maestro lo que hace es justamente mencionarle al papá o a la mamá que su hijo no está desarrollándose de acuerdo a los hitos que se deben de dar en cada etapa del desarrollo. Y recién a partir de primer grado ya podemos hacer el diagnóstico a través de pruebas sensibles donde medimos precisión y velocidad en el momento de leer. El gran problema cuando los niños son pequeños, primer grado, es que no hay precisión al leer. Sustituyen, omiten, alteran el orden de las palabras. Entonces, en vez de leer plata, leen palta, por ejemplo. O en vez de leer pata, pueden leer planta, inclusive. Entonces, fíjense ustedes, pata, planta, palta, ¿no? Plata, y los significados son distintos, porque al final leemos ¿para qué? Para poder comprender, ¿no es cierto? Una palabra, una oración, un texto. Entonces, a través de pruebas sensibles que medimos precisión en el momento de leer y velocidad, ya podemos hablar de un problema de dislexia. Dislexia es alteración de la palabra. No estamos refiriéndonos a textos. Entonces, desde allí ya nos tenemos que preocupar. Y cuando alteran este orden de los sonidos, es realmente significativo, es el rasgo más importante. Ahora, ¿fácil de solucionar? Sí, con una intervención precoz, oportuna, ¿no? Entonces, esa detección es clave para poder hacer un programa de intervención. Y lo que sí va a pasar con un niño disléxico, que va a aprender la asociación letra-sonido, sobre todo en el castellano, que es un idioma muy fácil de rehabilitar y de ayudar a los niños. ¿Qué va a perdurar en el tiempo? La lentitud en el momento de procesar la información. ¿Al momento de comprender la información? Efectivamente, porque para poder leer una palabra tienes que hacerlo con precisión y velocidad. Y luego también oraciones con precisión y velocidad. Pero la memoria
que es crucial en el momento de leer, se agota. Hay una ley famosa que se llama la ley de Miller, 7 más 2 menos 2. Entonces, si tú lees mi, ma, me, ye, bo, al, par, que, lógicamente, nuestra memoria se agota, no comprendes el significado de cada palabra y no entiendes la oración. Imagínense párrafos y textos largos o un libro completo. Entonces, la lentitud es lo que trae posteriormente las grandes dificultades en disléxicos, adolescentes y adultos, ¿Esto ¿no? significa entonces que si a un niño o una persona, vamos a decirlo entre comillas, regular, le cuesta empezar a leer, ¿no?, sus primeras palabras y con eso los textos, a una persona que tiene dislexia le va a costar el doble, pero no significa que no vaya a lograrlo? Efectivamente, lo logran, pero lo logran a destiempo. Vamos a ver, niños de tercer grado están leyendo como niños de primer grado. Cuando hay 2 años de diferencia, ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Y cómo es que la educación regular, obviamente ahora estamos en una circunstancia diferente, cuando los colegios o los profesores identifican casos de dislexia, ¿qué atención le dan a ellos? Porque, no sé, en mi opinión personal pienso que no sería justo, digamos, retrasarlos académicamente porque hay un tema de dislexia, ¿no? Probablemente haya un poco más de retraso, pero habría que darle un poquito más de atención a ese chico y trabajar más tal vez desde casa y con la escuela. ¿Eso es un motivo para una repitencia, por ejemplo? ¿Cómo se maneja? Hoy en día la idea justamente es poder identificar las características de cada niño y poder ayudarlos en forma oportuna desde el colegio y también de acuerdo a la gravedad de cada uno de los muchachos, el diagnóstico que se puede hacer, se hace un registro de conductas lectoras, se hace una combinación desde la escuela. La maestra o los maestros tienen una responsabilidad muy importante, no se pueden desligar de ellas. Si hay un psicólogo en el colegio, trabaja en conjunto y además una situación extraordinaria con terapias en las tardes adicionales. Tiene que ser un conjunto interdisciplinario. Ahora, eso Jenny, perdón que te interrumpas. Tú justamente mencionaste algo tan importante que es que ahora estamos en este contexto de pandemia y que todos estamos aprendiendo en casa. El que tiene, digamos, la suerte de poder tener señal de internet y la escuela a distancia, ¿no? Es más difícil darse cuenta de estos problemas y seguramente va a repercutir mucho más. ¿Qué deberían hacer las personas que hoy nos están escuchando y están diciendo, hoy creo que mi hijo podría tener esto? ¿Qué deben hacer? Bueno, indudablemente, primero conversar con la maestra del colegio donde están sus hijos. Segundo, hacer la interconsulta con la psicóloga también del colegio, si es que hubiera. Y si no, ya tener que visitar algún centro especializado, como es el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, donde existe una serie de especialistas donde van a poder hacer una evaluación y realmente saber si es un trastorno o es un simple retraso de aprendizaje en la lectura. Porque no todos los niños van a ser diagnosticados como disléxicos. Hay ciertas condiciones. Primero, tener una buena inteligencia. No es un problema intelectual, es un problema que no entiendes cómo esos sonidos se representan con un dibujo, que sería la letra, y cómo esa letra suena. Y en el castellano, además, tenemos ciertas letras que nos hacen alguas travesuras, como decimos los especialistas, ¿no? Cuando la C suena fuerte o cuando suena suave, o la J suena como la G, cuando la G suena suave o fuerte. Entonces decimos nosotros a los chicos que la G suena fuerte o la C suena suave dependiendo de la vecina, dependiendo de la E y de la I. Entonces en la terapia lo que se hace no solamente es enseñarle los sonidos, sino estos pequeños trucos que estoy mencionando. Qué lindo es el lenguaje, ¿no? Claro que sí. Hermoso. Ahora, lenguaje. todo esto supone en definitiva un acompañamiento personalizado, no solamente para la persona, para el pequeñito, ¿no?, que lo tiene, que tiene esa condición, sino imagino que también para los papás, porque eso debe de suponer una frustración muy grande para el niño en principio, que puede hasta pensar y sentirse que es tonto o que no está cumpliendo con el nivel, si es que compara de que para él es mucho más difícil que sus compañeritos o de repente que lo que fue para sus hermanos mayores. Y para el papá, que me imagino también debe ser muy frustrante el hecho de ver cómo es que no puede aprender algo tan sencillo que de repente sí lo fue para los hermanitos mayores o para sus compañeros en clase. ¿Cómo es este acompañamiento psicológico? Indudablemente el trabajo tiene que ser no solo con el niño,
con la maestra, la escuela, sino también con los padres de familia. Eso es fundamental, porque los papás no lo comprenden. Además, ellos dicen, yo aprendí, yo también me demoré un poquito, pero aprendí. Y miren qué bien me va en este momento. Entonces, es clave trabajar con los padres para que puedan comprender. No es que el niño sea flojo, no es que no quiera leer, sino que en el momento que lo mandamos a practicar justamente con estas palabras, el niño no entiende. Entonces hay rechazo, hay fastidio, no hay práctica. Entonces los padres tienen que comprender que al igual que ser un buen futbolista o un buen voleibolista, igual hay que practicar la relación que existe entre letras y sonidos. Y es conveniente que el niño sepa qué es lo que tiene dislexia y que se le explique qué cosa, cuál es la condición que él tiene, que le va a obligar de por vida siempre esforzarse un poco más que sus padres. ¿Es conveniente explicarse? Indudablemente se le explica al niño porque la metacognición, la conciencia de tu propio problema es importante para que tú sepas qué estrategia necesitas poner a funcionar. Pero qué se dice y cómo se dice va a depender de la edad que tenga el muchacho, indudablemente. Eso es fundamental, porque me pongo a pensar, Jenny, en esos padres que de pronto en la desesperación de pensar de que mi hijo no va a poder salir adelante, pueden utilizarse una serie de calificativos y justamente ahí los niños todos quieren pues cubrir las expectativas de los papás, y si en ese momento siente que no le está cubriendo, lo va a asociar con una lectura y es decir, va a tener rechazo incluso a la lectura, algo que es tan importante para poder culturizarnos. Efectivamente, la lectura es crucial para todo el desarrollo escolar, lógicamente también en la universidad, en los institutos y para la vida en general. El hecho de poder leer una receta y realmente leerla bien para poder preparar bien un postre o alguna comida es fundamental. Entonces, sí les trae muchísimos problemas y lógicamente no entienden que la lectura como la escritura es comunicación. Si yo me enfrento a una lectura y no saco un mensaje de esa lectura, voy a tener rechazo. Es como que en este momento nos pongan a leer el chino, el hebreo o cualquier idioma que nosotros no conocemos. Ahora, Jennifer, estamos hablando en el mejor de los casos, ¿no? En una situación, digamos, donde hay acceso a poder tener especialistas que den este acompañamiento a los padres, ¿no? A los niños, a los hermanos, incluso todo el entorno, ¿no? Que es, en relación a este niño con dislexia. ¿Y cómo ocurre en zonas del ámbito rural de nuestro país, donde sabemos que el acceso a la educación de por sí ya es bastante limitado? ¿Hay oportunidad también de poder tener especialistas, de tener este acompañamiento? Les cuento que efectivamente es un tema que preocupa mucho. Ahora, nuestra institución, hace muchos años, tenemos más de 60 años, no solo trabajamos a nivel particular, también hemos hecho una serie de proyectos y además tenemos la Escuela de Estudios Superiores, donde muchas personas, profesoras o psicólogas, han querido estudiar esta especialidad. Además hemos tenido segunda especialidad en Piura, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo. Y a través de todas estas capacitaciones, estas especialistas están trabajando no solo en colegios particulares, sino también en colegios estatales. Indudablemente falta muchísimo, ¿Por qué? Porque además falta comprender que nuestro país tiene muchos idiomas y por lo tanto hay que comprender que ese proceso de captar los sonidos y las letras va a ser fundamental, no solo en el castellano, en todos los idiomas, ¿no? ¿Qué prácticas desde casa se pueden hacer para ayudar, para complementar? Obviamente no es el trabajo central, pero seguramente ayuda muchísimo. Exacto. Los padres de familia, ¿cómo ayudan a estos niños? Bueno, jugando. Siempre decimos nosotros, jugando. Creo que muchas familias han olvidado de jugar, ¿no? Entonces, jugar mundo a gogo. No sé si ustedes han jugado, ¿no? Mundo a gogo. ¿No? Exacto. Nombres de, ¿no? Por ejemplo, palabras que empiecen con el sonido, ¿no? Y comenzamos con fruta, Fabiana, etcétera, ¿no? Y al igual que trabajar sonidos, podemos trabajar también campos semánticos, ¿no? Frutas, entonces, plátano, naranja. Entonces, ese tipo de juegos es fundamental. O 7 pecados. Yo siempre digo que 7 pecados porque mis alumnas en la maestría muchas veces me dicen, mis 7 pecados. Bueno, sí, yo jugaba mucho con mis hermanos 7 pecados con mi mamá.
y trabajábamos segmentación silábica sin querer queriendo, ¿no? O el tutti Donde frutti. cada uno, Claro, tutti frutti también, adoraba es el una tutti frutti. maravilla, ¿no? Entonces, Todavía se puede jugar. hay, Sí, claro. hay juegos de mesa tan simpáticos, sino que nos hemos olvidado de jugar. Hay que hacerlo, Lo que de nos todas ha hecho el maneras, internet, ¿no? Definitivamente. Pictionary también, donde uno saca una palabra, el otro puede, y hay para niños como para más grandes. Entonces, el jugar es fundamental. El leerles a los hijos es crucial. Además, toda la parte afectiva, la parte de ampliación del vocabulario, el no limitar el vocabulario. A veces tenemos libros de México o de Argentina, entonces dicen barrilete en vez de cometa, ¿no? Y decimos, no, le cambiamos la palabra y decimos, no, esto es cometa, en vez de ampliar el vocabulario y decirle, sí, barrilete, pero nosotros le decimos cometa, ¿no? O le leemos un cuento a los niños pequeños y transformamos el cuento en palabras simples. Claro. Cuando la explosión lingüística de los niños se da de 2 a 3 años de edad. Entonces no hay que subestimar, pues en definitiva. Para nada. Jennifer, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero la comprometemos para que nos vuelva a visitar y que también incluso haya oportunidad de que pueda usted resolver las consultas. Seguramente que muchos televidentes van a querer hacerle, así que en unas próximas ediciones podemos volver a contar con su presencia para seguir hablando sobre el tema de dislexia, pero no queremos terminar esta primera edición sin antes nos dé usted las recomendaciones, las ideas fuerzas en relación a la dislexia, por favor. Por supuesto. Primero, si ustedes tienen un hijo que le está costando aprender a leer y escribir, realmente preocupémonos. Es importante que ellos se den cuenta que los sonidos de lo que hablamos se tienen que representar con una letra y a la vez lo mismo, el sonido se representa, pero también a la vez ese sonido se tiene que escribir de determinada forma. Si vemos que el vocabulario de nuestro hijo es reducido, pues también tenemos que darnos cuenta que es clave poder ayudarlos a que puedan ampliar dicho vocabulario. Y la precisión es tan importante como la velocidad. Si su hijo distorsiona el momento de leer, sustituye, omite, altera la secuencia y lee lento, tenemos que preocuparnos y es bueno siempre hacer una interconsulta, ¿no? Para poder realmente ver si hay un diagnóstico o es un simple retraso y se trata de modificaciones simples en casa como en la escuela. Buenísimo, hay que estar entonces atentos a esas señales del arte. Muchísimas gracias. Hemos estado con Jennifer Cano, que es especialista en dificultades de aprendizaje del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, CEPAL, con quien hemos abordado en esta primera edición pues el tema de la dislexia. Ahora sí vamos a hacer nosotros una pausa, vamos a regresar con Sara Busabá en Momentos de Nutrición porque nos traes unos reemplazos del azúcar, ¿verdad? Así es, eso me lo han preguntado muchísimo, Jenny. ¿Con qué reemplazo el azúcar? Ya no le quiero dar azúcar a mis niños. Buenísimo. ¿Qué otras alternativas tengo al azúcar refinada de la mesa? Así que de eso hablamos. Con eso vamos a rezar, pero ahora los dejamos con un momento para ti y volvemos con Momentos de Nutrición. No se muevan. Bienvenidos a Un Momento para Ti, edición Salud Mental. 9 de cada 10 cuidadores de niñas y niños pequeños de la ciudad de Lima reportaron sentir estrés, ansiedad o depresión. Este estado emocional es dañino tanto para los cuidadores como para el cuidado, crianza y bienestar de nuestros niños y niñas. Ante esta nueva realidad, los cuidadores debemos primero cuidarnos a nosotros mismos para luego cuidar mejor de nuestros niños y niñas. Veamos este caso. Zoila y César están trabajando en casa a raíz de la pandemia. Ellos tienen 2 hijos, Martín de 10 años y Bruno de 2. Zoila y César son padres, trabajadores y responsables de la casa 16 o 18 horas al día. Zoila está desbordada, siente que no puede ser eficiente en el trabajo, una buena madre para Martín y Bruno y realizar las labores de casa. César siente algo parecido, solo se siente cansado y a veces se irrita rápidamente. ¿Qué les podemos recomendar a Zoila y César? Que Zoila y César reconozcan que están pasando por una situación complicada, con muchas demandas simultáneas a las que es difícil responder de manera perfecta o como ellos quisieran. Ellos podrían hacer una lista de las cosas que en este momento son secundarias y no preocuparse por ellas. Luego, deben organizarse entre ambos para asumir equitativamente las tareas del hogar. Sería bueno también delegar a Martín algunas tareas menores, como por ejemplo, dar de comer a la mascota. Al mismo tiempo, es recomendable que Zoila y César definan ciertos momentos para realizar actividades que disfruten. Por ejemplo, ir a caminar, estar en las redes sociales o escuchar música. Si a pesar de ello sienten que no están yendo bien, es importante pedir ayuda profesional. Conversar con un especialista
es de gran ayuda. Recuerden que el MINSA pone a disposición de forma totalmente gratuita la línea 113, opción 5, donde especialistas de salud podrán ofrecerles orientación a esta y otras dudas. Organiza las actividades en casa. Intenta descansar. Cuida tus horas de sueño y tu alimentación. Haz ejercicio y mantén contacto con tus seres queridos. Si es complicado, pide ayuda. Recuerda siempre tomarte un momento para ti. Amigos, el azúcar es un ingrediente que está en nuestras vidas desde que somos pequeños, en realidad casi que a partir del año de edad. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque ya sabemos que el exceso de azúcar resulta perjudicial para la salud. El azúcar además no es un alimento necesario para la dieta porque tenemos naturalmente, por ejemplo, las frutas que aportan ya ese azúcar suficiente para nuestro día a día. Pero obviamente muchas veces queremos endulzar alguna preparación de casa y queremos elegir la mejor calidad de azúcar. Y ahí vamos a empezar primero con el azúcar que viene de la caña. Ustedes conocen el azúcar blanca, conocen el azúcar rubia y tienen, por supuesto, la chancaca, como la ven ustedes acá, que es, por supuesto, la más popularmente conocida en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Pero luego nos vino la versión moderna y que mucha gente dice o no se da cuenta que es exactamente lo mismo. Me refiero a la panela. Tanto la chancaca como la panela son exactamente lo mismo. Ustedes tienen la caña de azúcar, esta caña de azúcar pasa por un prensado en frío, luego por un secado y obtenemos o bien la chancaca o de acuerdo a cómo la vamos secando o procesando, físicamente tenemos la panela. Pero si esta panela de acá yo la lavo químicamente, que es lo que hace la industria, obtengo azúcar rubia. Y si la lavo mucho más, con más químicos, lo que tengo es el azúcar blanca. Desde esa explicación ustedes ya tienen que empezar a deducir. Eso quiere decir que la panela, la chancaca, el azúcar rubia, el azúcar blanca tienen el mismo origen, tienen el mismo aporte de calorías. Sigue siendo un tipo de azúcar, pero yo puedo elegir cuál es la mejor. Obviamente elegiré aquella que tiene menos químicos, menos proceso químico y que es más natural o integral, como lo son tanto la chancaca como la panela. Entonces, si quiero buscar el primer reemplazo del azúcar de mesa que tengo en casa, estas son las alternativas más prácticas que tenemos. La panela, lamentablemente, no entiendo hasta ahora por qué sigue siendo cara cuando en realidad debería ser económica, ya que tiene menos proceso. Pero si yo quiero cambiar, no quiero utilizar la caña de azúcar, pues hay algo muy fácil que podemos hacer desde casa con esto que tengo aquí. Esta fruta que por supuesto es ampliamente consumida en nuestro país, que es el plátano. La fruta madura tiene azúcar y es capaz de endulzar. ¿Qué cosas puede endulzar? Por ejemplo, un yogurt natural que tiene un poquito de sabor agrio. Por ejemplo, un poquito de la avena la puedo endulzar con el plátano. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente una suerte de puré, como lo tengo aquí, que incluso lo podría cocinar si quiero, incluirlo dentro de una receta como por ejemplo una mazamorra que queda perfecto, o algunas galletas caseras, o un panqueque que voy a hacer en casa, o la misma avena que les acabo de mostrar. De esa manera yo ya no tengo que utilizar un azúcar procesado. Otra de las cosas que también tenemos y que de hecho en muchos lugares de nuestro país se utiliza y nos gusta también es la miel de abeja, que como ya en alguna oportunidad les he explicado, la diferencia o la ventaja que tiene respecto del azúcar de caña, por ejemplo, es que la miel tiene además antioxidantes. Igualmente es azúcar, igualmente tiene calorías, igualmente le sube los niveles de glucosa en sangre a cualquier paciente con diabetes, por eso también hay que consumirlo con moderación. Ahora, hay otros alimentos que están entrando cada vez de moda y que en realidad está muy bien que entren de moda, que es, por ejemplo, los dátiles. Debo confesar con mucha pena que a pesar que nosotros tenemos cultivos de dátiles, hay gente que no conoce el dátil, que es esto de acá,
este fruto carnoso, que ahorita que lo tengo en mi mano tiene una piel que hay que quitarla, pelarla, y con la pulpa uno la procesa en la licuadora si quieren o en un procesador manual de alimentos y tienes como una pasta que también sirve perfectamente para poder endulzar cualquier tipo de preparación. Y algo que también quiero recordarles y que hemos hablado también ya en otros programas es de esta raíz tuberosa que es el yacón. El yacón tiene bastante azúcar natural, pero a diferencia de todas otras, que hay que consumirlas con mucha moderación, no exagerar a más de 3 cucharaditas al día, en el caso del azúcar del yacón es un azúcar que no llega a nuestra sangre, es decir, pasa intacto hasta nuestro intestino y sirve muy bien para poder endulzar. De hecho, se puede hacer una miel de yacón tranquilamente en casa. Ustedes pueden rallar el yacón y ponerlo a cocción. Así como cuando uno hace una mermelada, pero sin tener necesidad de ponerle ningún tipo de azúcar. Pueden colocarle un poquito de zumo de naranja, casi que se me chorrea, un poquito de zumo de naranja para poder evitar que se oxide. Siempre va a tener un color un poquito oscuro, pero esto no eleva el azúcar en sangre y es más conveniente porque no nos va a aportar muchas calorías. Cuéntame, Jenny. Y la stevia en plantita, remojarla. Buena alternativa también, qué bueno que lo traes a colación. La stevia en hojas es totalmente natural. Uno la lava bien, la sumerge un poquito en lo que quiere endulzar y queda perfecto. Diferente es al procesado, molido, que ya cambió de ser natural a una presentación, digamos, ya procesada. Entonces puede ser esta stevia si yo la tengo remojadita. En el caso de niños, por favor, edulcorantes no. Niños no edulcorantes. A partir de los 12 años, si yo tuviese un niño con diabetes, con resistencia a la insulina, tendríamos que evaluar si amerita o no un edulcorante. Buenísimo, entonces todas esas opciones, además del azúcar. Gracias por su preferencia. Cuerpo Médico va a la 1, a las 5 de la tarde. Si usted quiere volver a ver el programa de hoy, rápidamente va al canal de YouTube de TVPerú y ahí encuentra todos los episodios. Nos vemos en la próxima. Chao.